La perimetría es la medición del diámetro del estrecho pélvico, ¿no? Aquí se evalúa los diámetros de la pelvis, ¿no? El estrecho superior y el estrecho inferior a las gestantes. Entonces, hay un control desde que se detecta el embarazo. Los primeros 3 meses debe haber un control prenatal una vez por mes. Después del cuarto mes, los 3 siguientes meses, 2 veces por mes. Y los últimos 3 meses, ¿no? Hasta cada 15 días o semanal, hasta el final del embarazo, ¿no? Y en el transcurrir se va evaluando la pelvis. No se va evaluando el tamaño del peto y el tamaño de los estrechos de la pelvis, ¿no? A veces son pelvis estrechas con petos grandes. ¿Cuánto pesará un peto aproximadamente? Al final de la gestación, 3,5 kilos, ¿no? Pero hay petos 4 kilos, 4,5 kilos, una pelvis estrecha. Entonces se decide no realizar un parto por vía vaginal. Hay que hacer una cesárea, ¿no? Y hay que programar con tiempo la cesárea. Entonces la pelvimetría manual, ¿no? Tiene importancia en pacientes que están en gestación, ¿no? Para evitar problemas en el momento del parto. ¿Qué pasaría si la paciente nunca se hizo una evaluación? Llega ya con contracciones musculares, con contracciones uterinas. Entonces el cuello empieza a dilatarse y de repente el pecho es grande, va una pelvis estrecha, pero ya empezó el trabajo de parto. Un trabajo de parto son 3 contracciones intensas cada 10 minutos y ahí el paciente ya se queda. Pero si tiene una contracción cada hora y se evalúa la calidad de la intensidad de la contracción, y es una contracción, digamos, leve, pero la primigesta es muy sensible al dolor, ¿no? Entonces viene a la emergencia, ¿no? Por contracciones uterinas que genera dolor, ¿no? Pero eso es una cada hora. Entonces se le dice que camine un poco, ¿no? Se regrese a la casa cuando las contracciones son más seguidas, ya que venga para hablar. Generalmente dura un día, ¿no? Entonces, cuando es una contracción intensa, el útero se pone como una piedra. Ustedes pueden pararse encima del útero y no se... Es una contracción intensa y eso genera un dolor, ¿no? Entonces, cuando hay 3 contracciones en 10 minutos y contracciones intensas, el paciente se queda. A partir de ahí el cuello empieza a dilatarse. Y al dilatarse y el grosor del cuello cada vez se hace más delgado, hasta terminar como una hoja de papel el grosor del cuello, ¿no? Y la dilatación debe llegar a 10 centímetros. Cuando la dilatación llegó a 10 centímetros, pasa a otro ambiente, sala de parto, ¿no? Entonces ahí empieza la contracción intensa. Uno ya va evaluando que va descendiendo la cabeza fetal, pero si no han tenido control prenatal, a veces no desciende, ¿no? Es un peto grande y una pelvis estrecha. Hay que programar inmediatamente una cesárea, ¿no? Entonces es importante la evaluación de la pelvis, ¿no? Y tienen que aprender a hacer pelvimetría manual, porque cuando van a zonas donde no hay ecografía, no hay ningún aparato que nos dé un diagnóstico, ¿no? Por imagen, solamente manual. Entonces, la pelvis ginecoide es la pelvis más frecuente en el sexo femenino, ¿no? Una pelvis ginecoide tiene el diámetro transverso. Hay 3 estrecheces, una estrechez superior, una estrechez media y una inferior. En la estrechez superior, ¿no? El diámetro transverso es mayor que el diámetro antero-posterior. Entonces, esta pelvis ginecoide, ¿no? Con esa característica y el ángulo subcúbico más de
más de 80 grados, ¿no? El ángulo subcúbico entre ambas ramas isquiopubiana, ¿no? Entonces, también se puede evaluar la distancia entre las dos tuberosidades isquiáticas, ¿no? Cuando estas están en más del promedio, ¿no? Se trata de una pelvis ginecoide apto para el parto, ¿no? Entonces, con un diámetro anteroposterior similar al transverso, el sacro no presenta prominencias. El sacro generalmente tiene una concavidad, ¿no es cierto?, hacia adelante. En cambio, la pelvis ginecoide, la cara anterior del sacro es más aplanada, ¿no? Y en la cara anterior no debe haber prominencias óseas. Entonces, durante el tacto vaginal se puede valorar la cara anterior del sacro, ¿no? Las paredes laterales deben ser paredes rectas, porque habíamos dicho una pelvis ginecoide es como un cilindro. Arriba el diámetro es similar al diámetro inferior. El diámetro del estrecho superior es similar al diámetro del estrecho inferior. Entonces, como un cilindro, ¿no? En cambio, la pelvis androide, el estrecho superior tiene un diámetro y el estrecho inferior es más pequeño, es como un cono. La pelvis androide, ¿no? Entonces, la pelvis ginecoide es como en la cavidad pélvica, la pelvis menor es como un cilindro. Entonces las paredes laterales son rectas, ¿no? Las paredes laterales. La espina asiática, ¿no? La espina asiática es poco prominente, es más aplanado, pero hay espinas asiáticas que van hacia la luz, ¿no? Entonces dificulta el descenso de la cabeza, ¿no? El ángulo subcúbico debe ser más de 90 grados. Una pelvis androide, ¿no? Una pelvis androide es menos frecuente en la dama, ¿no? Es más que una pelvis androide. Su diámetro anteroposterior es menor al transverso, ¿no? Tiene forma de un corazón, ¿no? El estrecho superior. En cambio, el estrecho superior en la pelvis ginecoide es más ovalado, ¿no? Las espinas asiáticas en una pelvis androide es prominente hacia la luz, las espinas asiáticas, ¿no? Y el ángulo subcúbico es agudo, es menos de 90 grados, aproximadamente 70 grados en una pelvis androide, pero considerando 90 grados debe ser menos de 90 grados. Y este tipo de pelvis predomina en los varones, ¿no? Pero hay damas que pueden tener una pelvis androide, entonces no es apto para un parto por vía vaginal, ¿no? Una pelvis antropoide, su diámetro anteroposterior es mayor que el transverso, ¿no? Es mucho mayor que el transverso, ¿no? El sacro es largo, ¿no? Tiene mayor longitud y es recto y dirigido hacia atrás. Las paredes laterales son convergentes, o sea, se acercan a la línea media, se tendría forma de un cono, las paredes laterales, ¿no? En cambio, la dama, las paredes laterales son rectas, como un cilindro, ¿no? Las espinas asiáticas son poco prominentes, ¿no? El ángulo subcúbico, igual, es algo estrecho, menos de 90 grados. Y la otra pelvis es la pelvis platipeloide. El diámetro anteroposterior es menor que el transverso. Hay una gran diferencia entre el diámetro transverso y el diámetro anteroposterior, ¿no? El sacro es corto y dirigido hacia atrás. Las paredes laterales son rectas, o sea, cilíndricos, ¿no? Las espinas asiáticas son prominentes. El ángulo subcúbico es más de 90 grados. El estrecho superior tiene una forma ovalada, ¿no? A predominio transverso, no más que una pelvis ginecoide. Entonces, en la pelvimetría interna, ¿no? Mediante el tacto vaginal, ¿qué es lo que valoramos, no? Se valora el ángulo subcúbico. Hay que valorar el ángulo subcúbico. Hay que valorar esta escotadura, esta es la escotadura asiática mayor, ¿no? Debe ingresar un dedo ahí, ¿no? Se valora las espinas asiáticas, si están muy cerca de la línea media,
espinas ciáticas, son muy prominentes, o sea, están aplanadas. Después se evalúa la cara posterior del pubis, ¿no? La cara posterior del pubis, que es el pubis, hay que ver, a veces hay espículas, prominencias óseas en la cara posterior, que podría rasgar, ¿no?, la cabeza del pecho cuando desciende. Entonces aquí está valorando la cara posterior de la sínfisis del pubis. Aquí está valorando la cara anterior del sacro, ¿no? Generalmente en una pelvis ginecoide esta cara anterior es más aplanada. En la androide la pelvis es más cóncava. Entonces, desde la parte superior valora hasta la parte inferior. Entonces, ¿qué valora el estado de las paredes pélvicas? Aquí está valorando las paredes laterales de la pelvis, el tamaño de las espinas ciáticas de estas, el tamaño y si son prominentes hacia la luz, ¿no? La característica de la sínfisis púbica, valorar la cara posterior de la sínfisis pubis, el ángulo subpúbico, ¿no?, la concavidad del sacro. Generalmente es una concavidad, ese no debe ser tan cóncavo, es ligeramente más aplanado. El grado de movilidad del coxis, ¿no? Generalmente durante el parto, el coxis se luxa, ¿no? Se puede luxar durante el descenso de la cabeza fetal. El diámetro biisquiático, este diámetro. Aquí es la tuberosidad isquiática y esta es la tuberosidad del lado opuesto. Entonces se puede valorar sin hacer tanto vaginal por fuera. Las tuberosidades son palpables por fuera. Entonces hay que medir de la tuberosidad isquiática a la otra. Se llama el diámetro biisquiático, ¿no? Entonces todos estos aspectos hay que valorar en una pelvimetría interna. ¿Cómo se valora el diámetro biisquiático? Entonces, aquí tenemos una tuberosidad, aquí otra. El médico debe saber cuánto mide el puño transversalmente, ¿no? Entonces, por fuera, eso no hay que empezar la cavidad vaginal, por fuera es palpable la tuberosidad. Entonces aquí, ¿no?, debe ver, si aquí mide 11 centímetros y aquí espacio por fuera, se tiene un buen diámetro biisquiático, ¿no? Se presiona la parte blanca con la mano empuñada, ¿no?, lateralmente. Si pasa con facilidad, ¿no?, indica que tiene un buen diámetro biisquiático. Entonces, ¿qué diámetros valoramos? Hay diámetros promonto púbicos. Entonces aquí hay 3 diámetros anteroposteriores. Entonces el diámetro se llama promonto suprapúbico, o sea, del promontorio, ¿no?, que es el borde anterior de la primera vértebra sacra, su borde anterior. Desde ahí valoramos hasta el borde superior del pubis, de la sínfisis del pubis. A eso se llama promonto suprapúbico. El diámetro promonto suprapúbico también se llama conjugado anatómico. Entonces el promonto suprapúbico es equivalente al conjugado anatómico. Esto debe tener mínimo 11 centímetros. 11 centímetros. Después tenemos hacia abajo el diámetro promonto subpúbico, al borde inferior del pubis. Este diámetro promonto subpúbico se llama conjugado diagonal. Este es el diámetro conjugado diagonal. Eso debe medir 12 centímetros mínimo. Y el otro diámetro es el diámetro promonto retropúbico. Normalmente detrás en la cara posterior del pubis hay un tubérculo, se llama tubérculo retropúbico. Aquí hay una prominencia pequeña. Entonces, desde el borde anterior de la primera vértebra sacra, desde el promontorio, hasta la cara posterior del pubis, de la sínfisis del pubis, que se
el diámetro promonto retropúbico o conjugado vera o conjugado obstétrico. Tiene tres nombres, ¿no? Este debe medir 10.5. Entonces, pero en el tacto vaginal, ¿qué diámetro se mide? El que se mide es el promonto subpúbico, ¿no es cierto? Entonces, el ginecobstetra o el médico en general debe saber cuánto mide desde aquí hasta la punta del dedo medio, ¿no? Debe saber esa medición de su mano, ¿no? Entonces, vamos a suponer que mide 13 centímetros, ¿no? Entonces, aquí busca el promontorio con el dedo medio, ¿no? Entonces vamos a suponer que es exactamente 13 centímetros, se apenas lo toca el promontorio. A esos 13 centímetros se le quita 1,5 centímetros para valorar el diámetro promonto retropúbico. Entonces 13 centímetros menos 1,5 centímetros sería 11,5 centímetros. Ese sería el promonto retropúbico, tendría un valor de 11.5, o sea, sería mayor que el mínimo, ¿no? Que es 10.5. Entonces lo que ustedes valoran es el promonto subpúbico al hacer el cálculo. Y a ese valor le quitan 1,5 centímetros y como mínimo debe llegar a 10.5. Pero si llega a 10 o menos, entonces el diámetro promonto retropúbico no es el adecuado, ¿no? Hay que valorar otros diámetros, ¿no? Esos son los 3 diámetros promonto públicos, ¿no? También se valora el diámetro del estrecho superior, ¿no? Aquí tenemos el diámetro transverso máximo. Se buscan los puntos más alejados, ¿no? De la línea arqueada, Entonces buscamos los puntos más alejados de la línea arqueada. Este debe medir, se llama diámetro transverso máximo. Este debe medir 13.5. El diámetro transverso máximo. Y es mayor que el diámetro antero-posterior. Luego tenemos el diámetro oblicuo máximo. Se busca la articulación sacroiliaca. Y aquí la eminencia pectínea, aquí una estructura que se llama eminencia pectínea. Desde la eminencia pectínea se traza una línea hasta la articulación sacroiliaca. Este diámetro se llama diámetro oblicuo máximo. Debe medir 12.12 centímetros. Estos son los valores mínimos en una pelvis ginecoide. Después tenemos los diámetros del estrecho inferior. ¿Quiénes forman el estrecho inferior? Las tuberosidades isquiáticas, el borde subpúbico y el coxis. Esos 4 elementos forman el estrecho inferior. Entonces, el borde inferior de la cingle púbica, las tuberosidades isquiáticas y el vértice coxis. Estos elementos forman el estrecho inferior. Ahora, ¿quiénes forman el estrecho superior? El estrecho superior está formado por el promontorio, las alas del sacro, alas o alerones del sacro, la línea arqueada, esa línea, la línea arqueada, la cresta pectínea, se llama cresta pectínea. La cresta pectínea llega hasta el tubérculo del pubis, y el borde superior del cuerpo del pubis. Este es el cuerpo del pubis, el borde superior, y la sínfisis del pubis, la unión, ¿no? Entonces todo eso viene a ser el estrecho superior. La cabeza fetal tiene que encajar en este
que es el trabajo del parto, y el cuello no madura, sigue igual, no hay ninguna variación. Entonces, de la cabeza el feto no está descendiendo. Todo el día está con contracción. Y el útero se fatiga. Y un momento en el cual el útero ya no se contrae. Hay que aplicarle oxitocina, ¿no? Para estimular la contracción uterina. Pero la oxitocina se da en microgotas, ¿no? Porque si se contrae mucho el útero, el feto puede ver sufrimiento mecánico. O sea, el feto no desciende y uno sigue estimulando al útero. El feto es el que va a sufrir, ¿no? Puede haber muerte mecánica, ¿no? Porque la cabeza del feto no ingresa, no encaja en el diámetro superior, no desciende hacia la pelvis menor, pero el útero lo sigue empujando, y empieza a aumentar la frecuencia cardíaca del feto. La frecuencia cardíaca del feto es de 100 a 150 por minuto. Normalmente es de 60 a 80. Entonces, a medida que va aumentando la frecuencia, y hay sufrimiento mecánico, ahí que entraría a ser cesárea, si no se muere el feto. Entonces, la oxitocina no se da usualmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diámetros del estrecho inferior? Tenemos el diámetro biisquiático de una tuberosidad, a la cara interna de esta tuberosidad, a la cara interna de la otra, 11 centímetros. Y el diámetro del puño, ¿no? Es 12 centímetros y sobra en ambos espacios, entonces es mayor que 11 centímetros. Entonces el cirujano o el ginecobstetra debe saber el diámetro o la dimensión transversal del puño. Es el diámetro biisquiático. Ahora hay un diámetro subpubis, subcoxis, o sea, del borde inferior del pubis al vértice del coxis. Ese diámetro puede variar entre 9.5 y 11.5. Esos son valores que están dentro de lo normal, ¿no? Esto puede incrementarse cuando se luxa el coxis, llegar a 11.5 o más. Generalmente, con el descenso de la cabeza el coxis se luxa, por la presión de la cabeza contra el coxis. Después tenemos diámetro del estrecho medio. ¿Quién forma el estrecho medio? ¿Qué elementos anatómicos forman el estrecho medio? Es el vértice del sacro, ya no el vértice del coxis, el vértice del sacro. Ya no las tuberosidades isquiáticas, ahora son las espinas ciáticas, el vértice o la punta de las espinas ciáticas. Y el borde inferior de la sínfide del pubis. El borde inferior de la sínfide del pubis. Entonces, es el estrecho medio. Ahora, ¿cuánto debe medir el diámetro biciático? Debe medir mínimo 10 centímetros. Entonces, tenemos diámetros del estrecho superior, diámetro del estrecho medio y del estrecho inferior. Aquí en el perfil hay otro, el diámetro es subpubis, subsacro. Bueno, antes era subpubis, subcoxis, ¿no? El diámetro del estrecho inferior. El diámetro del estrecho medio es subpubis, subsacro. Este diámetro debe medir como mínimo 11.5. ¿Qué diámetro es este? ¿Qué diámetro es este? Promonto subpúbico, ¿no es cierto? Promonto subpúbico. Si mide 12, le quito un 1.5 y ya me da el diámetro
siempre 1.5 y ahí sacamos el diámetro promonto retropúbico. Y aquí está valorando el diámetro, ¿no? Está haciendo el tacto vaginal y va desde el dedo medio hasta el borde inferior del pubis. Y ahí con el otro dedo puede marcar hasta donde llegó y luego medir de aquí a aquí. Entonces con ese dedo está corriendo y está chocando contra el borde inferior del pubis. Entonces le tira y mide, ¿no? Desde el vértice del dedo, de este dedo hasta donde está la mano, donde quedó el dedo de la otra mano. Este es el dedo medio, ¿no? Y sería el diámetro promonto subpúbico. Es el promonto subpúbico. Para valorar el ángulo subpúbico, ¿no? Puede colocar aquí los dedos pulgares a nivel de la rama isquiopubiana, ¿no? Y valorar el ángulo, ¿no? Entonces coloca un dedo sobre la rama isquiopubiana, el otro sobre la rama isquiopubiana, y aquí tiene el ángulo subpúbico. Eso es por fuera, ¿no? Entonces una pelvis ginecoide, el ángulo subpúbico es 90 grados o más de 90 grados. Una pelvis ginecoide, una pelvis androide, el ángulo es agudo, menor de 90 grados, alrededor de 70 grados. Entonces la cabeza fetal siempre busca el mayor diámetro, se acomoda y busca el mayor diámetro para poder descender. Cuando la cabeza fetal ya ocupó la pelvis menor, aquí ya se llama encajamiento, ya encajó la cabeza, y ahí empieza la contracción, ¿no? Empieza la contracción para el descenso de la cabeza fetal, para vencer el estrecho inferior, pero a veces el cuello del pecho tiene doble cordón umbilical. Normalmente el cordón umbilical va del ombligo o de lo que va a ser el ombligo hacia la placenta, pero a veces el cordón le da una o dos vueltas al cuello, entonces no desciende porque el cordón lo tiene cogido del cuello, ¿no? Entonces hay que ver esas posibilidades con la pelvis. ¿Por qué no desciende? ¿Por qué no madura el cuello uterino? Ya tiene horas de horas, está controlando y no varía. El interno le da un formato para controlar los latidos de la madre, la presión arterial de la madre, los latidos del feto, ¿no? Una tabla cada 15 minutos tiene que valorar. También hace tacto vaginal y ve cuánto ha madurado el cuello del útero, ¿no? Cuánto de diámetro tiene en un formato, ¿no? Y ahí ve que no hay descenso de la cabeza. Si en el mismo nivel el cuello uterino no ha madurado, entonces algo está pasando, ¿no? Y es una gestante que nunca puede controlar. Entonces aquí la cabeza fetal, generalmente la cara desciende mirando al recto o la cara anterior del sacro, ¿no? Aquí, con esta posición. Primero busca los mayores diámetros. Una vez que encajó, recupera su posición de acuerdo a la posición del cuerpo, ¿no? Y luego aquí tenemos la simple pubis, ahí engancha el hueso occipital aquí como un punto de apoyo. Y luego sale la cara. Ni bien la cara está en contacto con el ambiente, empieza a respirar. ¿No? Empieza a respirar, ¿no? Y ahí en ese momento hay que evitar la aspiración de secreciones. Entonces el pecho ya sacó la cara, empieza a respirar. Hay que limpiar la cavidora, ¿no? Y se coloca 2 dedos debajo del mentón del que están haciendo, ¿no? Y se le ayuda a esa tracción. 2 dedos aquí en el occipital y 2 dedos ¿no? Y hay que ayudar a traccionar. Y a veces la cabeza fetal está aquí y
no desciende, se ayuda con un forceps. Es como una pinza, esa pinza entra alrededor de un pabellón, la otra del otro lado, y es como una tijera, pero con anillos, ¿no? Y se ayuda a traccionar. O hay un vacuum con una bomba al vacío que se pone aquí en el cuero cabelludo, ¿no? Y se jala lentamente, pero a veces no desciende la cabeza, sí igual. Entonces hay algún problema en la pelvis. Y ya en la frecuencia cardíaca empieza a elevarse el pecho y va a la sala de operación a hacer lo necesario para salvar a los vecinos. Y a veces el pecho muere y entran a hacer abrir el útero y hay un sangrado masivo y la mamá fallece. Entonces hay que vigilar desde que llegue la gestante. Uno tiene que estar todo el día y de noche tiene que estar vigilando. Otro diámetro se llama valorar el rombo de Michaelis. El rombo de Michaelis es aquí, en la parte posterior, por encima de los glúteos, hay unas depresiones que corresponden al espina ilíaca posterior superior. Deben estar al mismo nivel. Y aquí hay 4 elementos que valorar. Uno, el inicio del pliegue interglúteo, es un punto de referencia. El otro, las espinas ilíacas posterior superiores. Y ustedes van a encontrar aquí como unos hoyuelos. Y la povis espinosa de la quinta región. Entonces eso se llama el rombo de Michaelis. Este rombo debe ser simétrico, porque no es simétrico este rombo, significa que la pelvis es asimétrica. La paciente puede tener buenos diámetros, ¿no? Pero es asimétrico. ¿Y por qué hay asimetría en la pelvis? A veces uno de los miembros inferiores es más alto que el otro. Entonces, al no tener los miembros inferiores del mismo tamaño, hay una alteración en la simetría de la pelvis. Entonces, para valorar la simetría de la pelvis. Entonces, aquí tenemos un rombo normal. Estas ramas deben ser equivalentes, igual aquí. Pero puede haber unas asimetrías, ¿no? Aquí el triángulo superior es más pequeño, ¿no? Entonces se trata ya de una pelvis, puede ser aplanada, ¿no? O aquí hay una asimetría en el rombo, ¿no? Entonces una pelvis asimétrica puede tener buenos diámetros, pero es una pelvis asimétrica. Entonces aquí no insistir en parto vaginal. Entonces este rombo es importante valorar para indirectamente saber qué tipo de pelvis es, ¿no? Simétrica o asimétrica. Dice la distensión del segmento uterino inferior, ¿no? El estiramiento de los ligamentos que forman la cavidad pélvica, ¿no? La presión sobre la pelvis ósea contribuye con el dolor, ¿no? En la primera etapa del parto. O sea, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué se genera el dolor? Las causas en esto: distensión del cuello uterino, el estiramiento de los ligamentos que forman la cavidad pélvica, que están en la cavidad pélvica, y la presión sobre el hueso al descender la cabeza. Eso genera dolor, ¿no? Y la presión del útero, el útero empuja por arriba y empuja al feto con dirección a la pelvis menor, ¿no? Y ahí es donde va a generar el dolor. Entonces dice, el rombo de Michaelis es la zona en la que el dolor se siente con mayor fuerza en las mujeres durante el trabajo de parto. Ahí son dolores, se llama dolor repelido hacia esta zona.